Yo creo que la quiebra del modelo keynesiano, es decir, ese modelo que surge después de la Segunda Guerra Mundial, se quiebra en los 70, donde es imposible mantener la tasa de reproducción de ganancia, que es la que sostiene el sistema. La derecha hace un buen diagnóstico y en el propio diagnóstico plantea también su terapia, que es el modelo neoliberal. Y saben que para poderlo aplicar necesitan o convencer a la gente o reprimir a la gente. Y al final van a ir buscando una tensión entre ambos ámbitos. Allá donde no pueden convencer, van a reprimir, incluso en términos extremos, poniendo en marcha dictaduras, y en otros lugares van a intentar convencer apropiándose de todos los mecanismos de reproducción simbólica, las universidades, los medios de comunicación, los centros de difusión de cualquier tipo de idea, etcétera, ¿no? Ante la crisis de los años 60 y 70, la derecha hace un buen diagnóstico, plantea la terapia que es funcional también para sus intereses y va a empezar a colocar unas matrices sobre las cuales va a insistir hasta el punto que va a ser capaz de convertirlo en un nuevo sentido común. Hay que adelgazar al Estado, el Estado es ineficiente, todos somos egoístas, lo público genera parasitismo, el Parlamento hay que desideologizarlo, las universidades tienen que formar para la empleabilidad y no para la revolución, hay que controlar los medios de comunicación, es decir, construyen toda una batería de ideas construyendo el nuevo marco neoliberal que va a cuajar en la expresión de Ronald Reagan del nuevo contrato por América, que también de alguna manera va a coincidir con lo que va a plantear Margaret Thatcher y que va a afectar a la propia socialdemocracia. Cuando en España en el año 82 entra Felipe González al gobierno, ya ha asumido los presupuestos neoliberales y un año antes en Francia Mitterrand también va a entender que la lucha contra el modelo neoliberal implica una serie de decisiones que la socialdemocracia no está dispuesta a afrontar, ¿no? Es como ya la derrota o la asunción de la impotencia por parte de la socialdemocracia. Claro, 30 años después, ¿qué es lo que vemos? Vemos que sigue habiendo un pensamiento crítico, una izquierda, una representación de lo de abajo, paralizada, enfadada, indignada, pero sin capacidad de plantear una transformación, mientras que en estos 30 años el conservadurismo, la derecha, los de arriba han implementado su modelo y lo han trasladado a todos los ámbitos, y uno de ellos es el del lenguaje. Es decir, el lenguaje que también podría ser el que nos ayudara como un choque a salir de la cotidianidad del lenguaje complaciente, no nos permite hacer eso porque está en manos, ¿no?, de la propia derecha. Y creo que un ejemplo bueno es cuando los sindicatos han asumido hablar del mercado laboral, cuando lo que ha diferenciado durante todo el siglo XX a la izquierda y a la derecha es entender que el ser humano no es una mercancía, algo que va a asumir hasta Keynes. En cambio, en el momento en que los sindicatos hablan del mercado laboral, implícitamente están asumiendo que los seres humanos somos una mercancía. Y eso también nos va a explicar por qué la explosión de los indignados, uno de los grandes lemas va a ser: no somos mercancías en manos de políticos y banqueros, y recupera de alguna manera eso que pertenecía al sentido común de la izquierda, pero que se había visto arrumbado, ¿no?, por ese nuevo sentido común conservador, pero que tiene la fuerza todavía de la comprensión inmediata por parte de la gente, que le dice: es verdad, yo no soy una mercancía, no me robes mi dignidad solamente porque me tienes que emplear, deja de evaluarme, deja de hacerme test, deja de ver, en el caso extremo, si tengo un gen que me predispone a la obediencia, y entonces si tengo ese gen me vas a contratar, y si no lo tengo me vas a condenar, ¿no?, a la precarización o al desempleo, ¿no? Yo creo que esa recuperación del sentido común, esa recuperación de esos 30 años perdidos, pasan de alguna manera también por recuperar un análisis para el cual vamos a necesitar nuevas palabras. Yo estoy convencido de que sin un buen análisis es imposible reaccionar. Estamos viendo cómo amplias masas de gente precarizada, a la cual se les obliga a perder su dignidad laboral, a las cuales se les ofrecen trabajos basura, con sueldos basura y con exigencias donde tienes que entregar para poder ser empleado incluso tu bondad, tu alegría, tu aspecto y
tu compromiso íntimo, como si ese que te contrata por 400 euros fuera encima tu amigo. Esa gente que está sometida a esa explotación, encima vota después de las elecciones a sus verdugos. O busca, en vez de alianzas en los que están tan precarizados como ellos, busca chivos expiatorios para intentar explicar lo que les ocurre. Y eso nos genera, en un escenario de los años 30, profundamente preocupante, ¿no? Creo que es muy importante hacer nuevos diagnósticos y por eso creo que el 15M ha sido lo más importante que le ha ocurrido a la democracia, porque el 15M ha roto ese sentido común y de repente ha puesto un discurso que la gente lo ha interpretado, y toda la gente que lee la crisis como estafa no va a leer la crisis como culpa de la izquierda, de los sindicatos, de los inmigrantes, de los receptores de subsidios, como vemos que está ocurriendo por ejemplo, en Grecia, ¿no? Por tanto, creo que la tarea es primero un buen análisis de lo que ocurre. Una vez que tú haces un buen análisis, hay dos elementos. Uno es incrementar la gente que comparte ese análisis y por tanto hacen falta tareas de sumar. Por eso el 15M también ha sido inteligente cuando, en vez de utilizar expresiones tradicionales de izquierda y derecha o expresiones tradicionales de construcción de la acción colectiva, ha buscado fórmulas novedosas que permiten que venga gente que no vendría a los llamados tradicionales de la izquierda, ¿no? Creo que polémicas recientes como barbacoa contra los chorizos, ¿no? Que había gente que decía, bueno, esto es muy desafortunado porque no son tiempos de bromas. Hay una parte de verdad que hay que tener cuidado hasta dónde vas, ¿no? con la teatralización de la protesta, pero por otro lado convocas a gente que no la podrías convocar con los llamamientos tradicionales sindicales o de la izquierda política. Y al lado de esa reconstrucción, ¿no? del análisis y esa expresión diferente para que venga nueva gente, creo que también hay que hacer resistencias. Y las resistencias nos emplazan a algo que todavía no sabemos cómo es. Uno de los problemas centrales que tenemos es que no podemos definir cómo es el capitalismo. Se ha convertido en algo tan proteico, algo tan lleno de matices, que es muy difícil analizarlo y por tanto plantear la alternativa. Y si tú no puedes definir algo, tampoco puedes luchar contra ese algo. Y eso te obliga también a tener como unas estrategias como muy flexibles, muy abiertas, muy de acción-reacción a cada caso concreto, ¿no? Las lecciones que extraemos del caso de Brasil son varias. Una es que si tú no haces un trabajo de base, luego es muy difícil que encuentres respuesta popular. Había una red muy importante de movimientos sociales que estaban activos, que habían hecho trabajo de base y que cuando convocan para protestar contra el precio del transporte, encuentran una ciudadanía activada, cosa que ya no tenían los partidos políticos porque habían abandonado esa tarea. En Brasil también vemos que pierden el miedo a pensar a lo grande. Así como en España el 15M se asustó de asumir mayores responsabilidades, en Brasil no. En Brasil han entendido que si quieren respuestas grandes tienen que pensar también a lo grande y actuar a lo grande, lo cual implica también tareas de representación a las cuales han demostrado no tener ningún tipo de miedo. Nos han enseñado también en Brasil que un activismo de mayor intensidad genera una mayor camaradería y al mismo tiempo genera también mayores posibilidades de acción colectiva. Es decir, que cuando tú subes el diapasón de la protesta, te encuentras en la calle con gente que, como tú, está empezando a jugarse cosas. Y ahí se generan también unas redes de solidaridad que son las que van a permitir una política también de alta intensidad. Yo creo que si desde esta Europa complaciente, que se olvidó que las luchas de hoy son los derechos de mañana, igual que las luchas de ayer son los derechos de hoy, y por eso estamos viendo cómo se desmantela toda nuestra estructura democrática y social, ya digo, si entendiéramos que las luchas de hoy son los derechos de mañana, encontraríamos en el ejemplo de América Latina razones, ¿no? Primero, para la esperanza, para entender que es verdad que se puede cambiar. En segundo lugar, que hay que poner algo de nuestra parte, que no puedes confiar en que de repente venga ningún salvador, ninguna vanguardia, ningún partido político iluminado a solventarte tus problemas, sino que los problemas te los solventas tú mismo. Solo el pueblo salva al pueblo, como se dice en América Latina. Y en tercer lugar, que esa acción colectiva genera realmente
posibilidades que nos saquen de la melancolía. Hay una gran diferencia entre América Latina y Europa, y es que Europa tenía y lo está perdiendo, y por eso tenemos miedo, mientras que América Latina no tenía y lo está ganando, y por eso tiene esperanza, ¿no? Es decir, que sabemos por los neurobiólogos que la felicidad no está sino en la antesala de la felicidad, ¿no? Realmente donde somos felices es en la fase previa a la consecución de las cosas, en la lucha por conseguirlas, ¿no? En el cortejo, ¿no? Antes que en el hecho concreto, ¿no? Del amor. De alguna manera América Latina está en ese proceso, ¿no? de ver que las causas tienen efectos y que realmente el esfuerzo merece la pena porque consiguen ver mejoradas cosas que aquí estamos perdiendo y que de alguna manera nos invita a la autodefensa, al egoísmo, al individualismo, al miedo. Por eso es mucho más fácil en América Latina que fuerzas que representan lo que tradicionalmente hemos llamado la izquierda, esa representación de los de abajo, tengan apoyo popular, mientras que aquí es más fácil en Europa que la respuesta caiga más del lado del conservadurismo, de lo que tradicionalmente hemos llamado la derecha, porque es una apelación al individualismo, al miedo, al egoísmo, a un Berlusconi que dice: yo sé que soy un sinvergüenza, pero al ser yo un sinvergüenza usted también puede ser un sinvergüenza, ¿no? Es de alguna manera devolver esa impunidad a la ciudadanía, ¿no? Y de la misma manera que en el caso de España el anuncio más caro del año, que suele ser el último del 24 o el primero del día 1 de enero, suele ser de el gobierno de España invitándonos a jugar a la lotería, que es una cosa terrible como metáfora, ¿no? Nos está diciendo que jueguen a la lotería, alguno de ustedes se va a llevar el dinero de todos los demás y yo como gobierno de España esto es lo que les ofrezco, ¿no? En cambio nosotros lo compramos y cuanta más crisis hay, más gente juega a la lotería esperando que ese golpe de suerte del cuento de la Cenicienta te venga a solventar tus problemas, ¿no? Es el auge de los libros de autoayuda, en vez de entender que la única autoayuda eficaz es la autoayuda colectiva, y la autoayuda colectiva se llama política. Creo que nos emplazan demasiados elementos, lo cual implica que debiéramos ser conscientes de que ningún pequeño grupo, por muy iluminado que esté, va a conseguir los cambios. Es decir, o conseguimos elementos de transformación de la conciencia de todo un pueblo, o creo que ellos que tienen los medios de comunicación, las universidades, los diccionarios, las tertulias, la iglesia, las grandes empresas, el IBEX 35, etcétera, van a ser capaces de conseguir su gran sueño, y es que la víctima tenga el verdugo en su cabeza. ¿Cómo podemos revertir esto? Solo se me ocurre corresponsabilizando a la gente en la necesidad de pensar cómo quiere vivir. Y eso se llama un proceso constituyente. Creo que ha habido una usurpación de lo que significa un proceso constituyente que está en paralelo a la usurpación de nuestras democracias. La Revolución Francesa, que de alguna manera supone el cambio del fin, ¿no? El cambio del antiguo régimen, el fin del antiguo régimen, tiene un momento muy concreto cuando apenas 5 años después tiene que dar respuesta al levantamiento en Haití de los negros que, cantando la Marsellesa, reclaman para sí también libertad, igualdad y fraternidad. Y esa burguesía europea le dice: no, esto no es para los negros, ¿no? De alguna manera recuperando una historia desde la democracia griega, donde la democracia es una exigencia siempre de los pobres trabajadores, ¿no? Es decir, la democracia es una exigencia de aquellos que están sosteniendo el aparato social, pero se ven expulsados de la idea de ciudadanía. Creo que la Revolución Francesa, cuando pone en marcha la prohibición del mandato imperativo, que es uno de los elementos centrales de la Constitución francesa del 91 y que está en la Constitución española del 78, la prohibición del mandato imperativo, lo que está diciendo es que tú tienes que votar y olvidarte de la política. Tú tienes que votar a un representante y ya no vas a poder plantearle nada más hasta dentro de 4 años o cuando toque la renovación electoral. La Comuna de París lo que va a recuperar
es la idea de que es el pueblo el que manda, de que el poder constituyente está en el pueblo, de que el pueblo es el que manda y que el representante es el mandado, de que el pueblo es el mandatario y el representante es el mandado, mientras que en el propio lenguaje lo expresamos al revés. El diputado es el mandatario, no, es al revés. De la misma manera, el poder constituyente que está en el pueblo, hoy en día lo hemos entregado al poder constituido. El Parlamento, las constituciones, que son poder constituido, son los que tienen ahora el poder constituyente. Es al revés. Hay que entregarlo realmente a sus legítimos propietarios. Pero también la gente tiene que ser consciente de que el pueblo tiene la capacidad de exigir cómo quiere vivir, tiene que dejar de delegarlo, ¿no? Y yo creo que una de las trampas profundas de nuestras democracias representativas es que de lo que ocurría de las puertas de casa para afuera lo delegamos. Ha habido toda una construcción intelectual de que somos muchos, de que es imposible en nuestras sociedades la democracia directa, de que el que realmente sabe de la política es el representante y no el ciudadano, de que la felicidad ya no está en las cuestiones colectivas, sino que la felicidad la desarrollamos en el ámbito privado. Todo eso que fueron convirtiéndolo en un sentido común, al final nos hace rehenes de la delegación. Yo creo que la tarea de los intelectuales y por tanto la tarea de la universidad, que se considere como tal y que por tanto le devuelva a la universidad que le devuelva a la sociedad lo que la sociedad le está dando, ¿no? Yo creo que esa universidad coherente tiene que ser comprometida, tiene que asumir la necesidad de seguir avanzando en pos del conocimiento y de la emancipación, como dos patas que tienen que ir comúnmente acompañadas. Creo que en ese sentido la universidad tiene la obligación de hacer buenos análisis, tiene la obligación de acertar con el diagnóstico y también con las terapias necesarias para avanzar, ya digo, en ese ámbito de amejoramiento de la sociedad. Pero creo que también la universidad tiene la obligación de contribuir a la esperanza. Creo que la obligación de la universidad también pasa por reconstruir las emociones. Hoy sabemos que a una emoción solamente la puedes contrarrestar con otra emoción. En un mundo donde el consumismo se ha convertido en el centro de nuestra vida, donde el proyecto vital de las personas no se entiende sin una vida de consumo y de mercantilización, donde la gente cree que vive en Disneylandia, donde la gente piensa que como todos son mercancías, lo único que les separa entre ese sueño mágico y su persona es tener los medios para conseguirlo, y por eso se va a endeudar, va a correr el riesgo de pisar la cabeza a otros, va a echarse en brazos, ¿no?, de cualquier grupo mafioso con el fin de cumplir ese sueño. Bueno, pues para contrarrestar ese sueño necesitamos volver a emocionar. No es posible que recuperemos un pensamiento alternativo solamente regañando. No vamos a ser capaces de ganar para la causa de la emancipación a más gente cuando somos un Pepito Grillo, regañón, huraño, cascarrabias, sino que tenemos que reconstruir la emoción, reconstruir un sentimiento que tiene mucho que ver con eso que también escuché una vez en América Latina, que decía: somos mayoría, somos alegría.